Señor, permite que esta palabra sea una palabra muy, muy especial para mi vida y para la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Que nuestra vida, Señor, sea, Señor, de impacto, Señor, a través de la fe. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome sus lugares, amados míos. La fe que agrada a Dios es el tema del día de hoy. La fe que agrada a Dios. Pues a Dios le agrada a la gente de fe. La fe es la herramienta que Dios nos ha dado para poder conocerle más, para poder ver sus maravillas, para poder ver sus milagros, para poder ver lo que Él quiere hacer en nosotros. Y antes de que yo continúe, quiero darle bienvenida a nuestros hermanos que nos van a ver por medio de la televisión, por medio de Facebook, por medio de las plataformas que tenemos en la iglesia, y le damos la bienvenida a todos. También quiero darle la bienvenida a Reina Aguilar García. ¿Dónde está Reina? Levante su manita, queremos que todos conocerla. Vamos a dar un fuerte aplauso por ella, ¿no? Bienvenida, bienvenida a esta casa. También Marco Antonio Díaz está aquí con nosotros. Bienvenido, Marco, bienvenido. Aquí está Marco, es un jovencito. Que por cierto, una vez más está con nosotros Cari, dime, ayúdame. ¿Mandé? Zaira, bienvenida Zaira, una vez más, qué alegría poder verte. Y una vez más está con nosotros mi hermanita Miriam, que viene desde Ocotepec y hoy está aquí con nosotros. ¿Sí estoy bien, Miriam? Bienvenida, mi hermanita Miriam, bienvenida. Pienso que desde Ocotepec, pero igual es otro lado y estoy diciendo que es Ocotepec. Pero es por allá, ¿no? Por aquellos rumbos. Bienvenida, mi hermanita Miriam, bienvenida, siéntase en casa y ya sabe que es su casa. Y a todos, hermanos, todos los que hoy están aquí, sean bienvenidos a esta casa, de verdad. Nos sentimos muy contentos de poder recibirles. La fe que agrada a Dios. Dios se agrada de un pueblo de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos entendemos la palabra fe. De hecho, el pasaje, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza. Fe significa certeza, significa convicción. En un mundo en el cual hoy vivimos, que nos infunde duda, que nos infunde materialismo, que nos infunde humanismo. Si usted cuando escuche la palabra humanismo, no crea que es algo bueno, es algo muy malo. La palabra humanismo es que todo se centra en el hombre, que lo más importante es el hombre. El humanismo suena bien, pero no es de Dios. Estamos en medio de un mundo que nos ofrece justamente humanismo, el yo, el primero yo, después yo, y si me queda algo, también es el yo, el memillo. Me hacen, me toca, me dicen, me importa, mi vida, mi corazón, mis sentimientos, mis problemas, mis angustias, mis deseos, yo soy importante. Y hemos escuchado muchos motivadores: tú eres el más importante en el universo. El yo, el memillo, ha venido a afectar tanto a la vida cristiana. ¿Cuántos conocemos, amados míos, que después de haber tenido una relación aparentemente, y quiero hacer la aclaración, aparentemente buena con Dios,
resulta que terminaron alejados de Dios. Y por eso la Biblia dice: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La convicción, estás convencido plenamente, no que te hayan convencido, sino que tu relación con Dios ha sido plena, que tú tienes la certeza de un Dios vivo, no por lo que te dicen, no por lo que te enseñan, sino por tu relación con Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene mucho que ver en tu relación con Dios. A medida que tú te expones a la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se acrecenta a medida que tú lees la palabra, a medida que tú escuchas la palabra, y va tu relación con Dios creciendo, aumentando, te vas fortaleciendo en el Señor. Pero también, amado hermano, es el ente de la creación. ¿Cuánto de lo que nosotros conocemos, amado hermano, podríamos entenderlo, amados, desde la creación? De hecho, la palabra de Dios nos dice en el verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dicen los científicos que en unas milésimas de segundo el universo se expandió, se extendió, se hizo el universo por la palabra de Dios. A la voz de la palabra de Dios se hizo el universo, porque Él lo creó. De hecho, el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de tus manos. Amado hermano, el firmamento, la obra de Dios en las plantas, en los animales, en lo que vemos, se ve reflejada la mano poderosa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él hizo la creación. Vean, entonces por eso el pasaje dice: por la fe entendemos que el universo se constituyó por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que es hecho, fue hecho de lo que no se veía. En primera de Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todas las cosas, Él te hizo a ti. Nada más voltea a ver a tu hermano que está cerca de ti. Amado hermano, esos pelos que a veces se paran, Dios los hizo. Esos ojos negros, esos ojos cafés, o esos ojos verdes o azules, amado hermano, Él lo hizo. Tu organismo llega a trabajar alrededor de 70, 80, hasta 90 años. Y amado hermano, tu corazón no deja de latir, porque Dios le dio vida. Dios le dio vida a ese corazón, y se sostiene hasta el día de hoy por la fe, amado hermano. El Señor sostiene el universo. Amado hermano, hay un canto muy antiguito que decía: Dios tiene al mundo en sus manos. Él tiene al mundo en sus manos. ¿Cuánto dicen amén? Mira lo que dice Romanos capítulo 1 verso 20: porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Hermano, tú no tienes excusa para poder poner tu mirada en Jesús. Tú no tienes excusa. Amado hermano, sigue diciendo, versículo 21: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido.
de hecho, hoy lo que estamos viendo en el mundo y aún entre muchos cristianos es un corazón duro, un corazón entenebrecido que no puede darle gracias a Dios. Pero un hombre de fe le puede dar gracias a Dios y puede decir: gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Gracias por haberte conocido. Gracias porque me hiciste. Gracias por lo que me das. Versículo 22. Profesando ser sabios. Usted lo va a ver que hoy en día mucha gente profesa o confiesa que es muy conocedor de la ciencia, tiene una licenciatura, puede tener un posgrado, puede hacer esto, pero dice, y no es que sea malo, es bueno que usted tenga estudios, pero escúchenme, que los estudios no te alejen de Dios. Profesando ser sabios se hicieron fatuos. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Y justamente estamos en presencia de un mundo que vive así. Le rinde culto al hombre, le rinde culto a una imagen, le rinde culto a un objeto, le rinde culto a quién sabe qué, menos a Dios. Se hicieron necios precisamente porque no entendieron que el Señor se manifiesta y se deja ver desde la naturaleza, desde lo creado, desde lo que Él hizo. Amado hermano, dice la Biblia en el versículo 21, dice: Él se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Él se deja ver. Podemos verlo en todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y no tienes excusa. Tú puedes ver la gloria de Dios, su magnificencia, su poder. Bendito sea el nombre del Señor, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora vamos a ver el punto número 2. Los resultados de tu fe son tu relación con Dios. Entre más tu fe crezca, tu relación irá de menos a más. Irá creciendo tu relación con Dios, irá aumentando tu fidelidad, tu devoción, tu amor con Dios, tus oraciones, tu búsqueda irá creciendo cada día, cada minuto. Estarás en una relación más constante con Dios. La fe se manifiesta en nuestra relación con Dios antes que en tus hazañas, antes que en todas aquellas cosas que puedas lograr. Miren, la Biblia dice en el verso 4, dice: Abel le rindió adoración. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y aun cuando ya había muerto, habla por ella. A Abraham, amado hermano, vemos aquí a un Abel que, a pesar de la envidia de su hermano, él ofrecía a Dios un sacrificio cada día a Dios, ofrecía lo mejor, ofrendaba al Señor lo mejor. La pregunta es: ¿tú le ofrendas a Dios lo mejor de ti? Porque también a Caín le ofrecía ofrenda a Dios. Amado hermano, también Caín le traía ofrenda a Dios. Pero la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín era que la ofrenda de Abel era sincera, era del corazón, era lo mejor de él. Sí,
podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, pero puede ser que lo hagamos por mero trámite. Puede ser que lo que hacemos lo hacemos solamente porque hay que hacerlo y porque hay que ir el domingo a la congregación y porque me llevan, y no lo haces de todo tu corazón. ¿Cuál era la ofrenda de Abel? Lo más gordo, lo mejor y lo primero. ¿Por qué creen que adoramos al Señor los domingos? ¿Sabían ustedes que aunque ustedes vayan a encontrar un montón de videos en internet, la Biblia nos enseña que la iglesia se reunía el primer día de la semana? La iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana. Por eso nos reunimos. ¿Por qué creen? Porque es lo primero. Es lo primero. La mejor oración del día es cuando te levantas. Dale lo primero al Señor. Dobla tus rodillas a la orilla de tu cama y dile: aquí estoy, Señor, y te ofrezco mi adoración, mi vida. Es que pastor, yo no sé orar, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo palabras. No necesitas tantas palabras, solamente ofrécele tu corazón. Dale lo mejor a Él. Dile: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Miren, ustedes se acordarán de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham adoró en aquel monte cuando Dios le dijo: ofréceme a tu hijo en sacrificio, ofrécemelo. Sí, a ese hijo que amas, ese hijo que quieres mucho, ese hijo que es muy importante y es tu orgullo, ofrécemelo. Él pudo haber dicho: Abraham, Señor, ¿cómo me pides a mi hijo Isaac si es lo que más amo? Pero no lo dijo. Y le dijo a Isaac: vamos. Y fue acompañado con otras personas y les dijo: quédense aquí, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Fe. Él sabía que Dios iba a proveer. Él sabía que Dios era bueno y que era justo. Allí estaba Abraham llevando a su hijo y dice: si Dios me dijo, yo lo voy a hacer, pero sé que Él me ama y sé que Él cuidará de mí y sé que Él proveerá. Y entonces lleva a su hijo con la leña sobre su espalda, quizás el cuchillo aquí metido en su cinto, en su cinturón, y caminaba, y quizás en su mente y en su corazón: Dios, hágase tu voluntad, Señor, tú proveerás. Iba caminando Abraham con Isaac y de repente Abraham volteaba a ver a Isaac. Mi hijo, te amo mucho, te amo, pero amo más a Dios, amo más a Dios, amo más a mi Dios. Iba caminando hasta llegar al monte Moriah. Y allí empieza a ofrecer, a poner todo el sacrificio. Y Isaac dice: pero papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animalito? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que se va a ofrecer? Y dijo Abraham: mi Dios proveerá. Amados míos, aquí hay algo maravilloso. Cuando tú te ves en aprietos, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te ves en aprietos y dices: Señor, ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes. Por la fe Abraham, por la fe Abel. Abraham, un adorador. Iremos, adoraremos, porque la fe es adorar también. Cuando tú dudas, dejas de adorar. Entre más confías en Dios, tu adoración es más perfecta, es más
agradable delante de Dios. Pero tenemos el opuesto, lo opuesto. Tenemos un hombre llamado Saúl, el cual Dios le dio una orden: elimina todo lo que esté en Amalek. Y Saúl hizo lo que quiso, dejó vivo lo que quiso. Amado hermano, en nuestra vida pasa lo mismo. Escúchenme bien. Yo voy a sacar de mi vida algunas cosas, pero creo que esto podría funcionar. Algunos libros que yo no debería de tener en mi librería, en mi biblioteca, ahí los tengo. Algunas cosas que yo no debería de tener, allí las tengo. Música que yo no debería de escuchar, la estoy escuchando. Jóvenes, ¿por qué sientes que no avanzas? Porque tienes cosas que conservas y no se las entregas a Dios. Hábitos, cosas que tú no deberías de practicar, que estás haciendo en lo íntimo, y resulta que estás deshonrando a tu Dios. No, es que yo ya sé que esto no desagrada a Dios. No, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Bueno, es que yo considero que esto no perjudica mi relación con Dios. Ah, ¿no? Porque está todo frío. ¿Por qué no tienes ganas de alabar al Señor con alegría? Saúl es un ejemplo en primera de Samuel capítulo 15, verso 15 en adelante. Ahí usted va a encontrar toda esta historia, y dice la palabra de Dios que a Dios le agrada más la obediencia, adora más nuestra obediencia que nuestros muchos sacrificios religiosos. Tenemos también el caso de Enoc, verso 5. Acompáñenme a leer el verso 5 y 6. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios se lo llevó. Pero vea lo que dice en el libro de Génesis capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios, porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios, amado hermano, no es solamente creer en la religión o creer en algo, no. Caminar con Dios es ir de la mano con Dios. Ir de la mano con Dios. Si te suelta de su mano, te pierdes. Yo tengo 3 hijos, ustedes lo saben, y los que no lo sepan, tengo 3 hijos, ya todos grandes. Y una de ellas, la primera, se llama Dana. Y la traíamos a mi hija, estábamos en Chapultepec, en la Ciudad de México, fuimos al zoológico y ya ven cuánta gente pasa por ahí. Íbamos caminando, y de repente, ¿dónde está Dana? Y la multitud. Durante 5 minutos yo corría por cada una de las calles, caminos de ese parque, y veía a la gente reír, veía a la gente caminar, veía a la gente sacarse fotos, veía a la gente estar contentos, y yo me moría de angustia. Dana, yo gritaba: Dana, ¿dónde estás, Dana? Corría para un lado y para otro, y yo no encontraba a mi hija, hasta que por fin a la distancia la llegué a ver. Ella ya tenía como 3 años, y a la distancia la alcancé a ver. Una ropita que le hizo a mi esposa, color blanco con verde, y allá la alcancé a ver. Y lo primero que hice es abrazarla y decirle: ¿por qué te soltaste de mi mano? Estaba entre alegría, entre enojo, y usted, que es padre, se dará cuenta, ¿no? Le pasó lo mismo, dice la hermana. Amados hermanos, de hecho mi hermana Leti, la que canta con nosotros aquí, ella se perdió casi medio día en la Ciudad de México.
Se movilizó toda la policía para tratar de buscarla. La iglesia donde estábamos se movilizaron a buscarla. Y gracias a Dios la encontraron y hoy está aquí. De hecho, ya alguien ya la tenía envuelta para llevársela. Pero Dios la rescató. ¿Por qué? ¿Y yo por qué les platico esto? Porque, amado hermano, si te sueltas de la mano de Dios, te vas a perder. Te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder. No te sueltes de la mano de Dios. Enoc caminó con Dios y no se soltó de su mano. Noé fue obediente. Versículo 7: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, como con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amado hermano, cuando tú hagas cosas, acuérdate de Noé. Noé empezó a hacer el arca y todo mundo riéndose. Ese hombre está loco, dice que va a caer agua del cielo, nunca ha caído agua del cielo. ¡Qué risa! Y se mataban de la risa. Y Noé allí haciendo el arca, haciendo el arca, haciendo el arca, y pasó un año y no llovió. Pasó 2 años y no llovió. Pasaron 3 años y él continuaba haciendo el arca y no llovía. Pasaron 50 años y no llovió. A veces el Señor te ordena algo y pareciera que no tiene sentido lo que tienes que hacer, pero tú hazlo. Porque Dios tiene un plan y porque Dios no miente, porque Dios no falla, porque Dios es increíble, porque Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador. ¿Saben qué es ser galardonador? Que Dios sabe premiar a los que le buscan. ¿Te has esperado por tu recompensa por mucho tiempo? Está por venir, porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto dicen amén? Punto número 3: tu fe debe de tener propósito. La fe de Abraham se caracterizó por la espera y el desapego de lo terrenal. Vean lo que dice el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Pareciera que caminamos como a la deriva, caminamos y no sabemos a dónde vamos, cuál es el propósito. Pero tú debes de entender que Dios tiene un plan perfecto. En tu mente debe de estar claro el propósito para el cual Dios te llamó. ¿Por qué el Señor te puso en esta iglesia? Porque Dios tiene un propósito. Porque el Señor te llamó un día. Algunos de los hermanos me han platicado cómo llegaron a Cristo. ¿Y por qué el Señor te llamó? Porque Él tiene un propósito. Mira, Proverbios 29:18 dice: donde no hay propósito, el pueblo se extravía. Si tienes propósito, nunca te vas a extraviar. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor tiene un propósito para ti. ¿Cuántos lo creen? Levanta tu mano y diga conmigo: Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Dígalo fuerte: Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sara es otro ejemplo de fe. Y ella tuvo una esperanza clara. Nunca pierdas la esperanza. Cuando pienses que a otros se les da,
que a otros les va bien y a ti no te va bien, nunca lo llegues a pensar, porque tu bendición está por venir. Versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amado hermano, es muy característico que en los cristianos que vayan caminando pierdan la esperanza. Es muy característico, porque piensan que por más que lo intentaron, por más que oraron, por más que rogaron, no pasó nada. ¿Cuántos años tenía Sara? Sara era una mujer ya de avanzada edad. Tenía mucho más de 50 años. Y cuando dio a luz era una mujer de más de 80 años. Y amado hermano, eso era imposible y es imposible hasta esta fecha, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amado hermano, dale un fuerte aplauso al Rey. Versículo 13, voy a leer hasta el 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que prometieron, lo que Dios les prometió, sino mirando a lo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay muchas cosas que tú no verás aquí, pero que el Señor ya las está cumpliendo en tu vida. Y algún día dirás: Señor, ¿por qué me enojaba contigo? ¿Por qué me enojaba contigo? Tantas veces nos hemos enojado con Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, ya estoy muy enojado, ya no quiero nada más, estoy molesto. Pero no se dan cuenta que si el Señor promete, Él cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4, y casi termino. Tu fe libera y conquista. Fíjense, Moisés. Versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es, amados míos. A veces escogemos las cosas de la vida. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Uy, pastor, yo no puedo buscar a Dios porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que ganar en la vida. ¿Qué ganar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 10:29, respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio. Amado hermano, la mayoría de las personas que no buscan a Dios es porque es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis gallinas, al grado de que hubo alguien que me dice: pastor, no puedo ir porque tengo que cuidar a mis perritos. O sea, tus perritos son más importantes que Dios. No, amados.
No, amados, no, nunca cambies la gloria de Dios, un momento de adoración por estar con alguien más. No lo hagas. Dios es el número uno. Dios es el número uno. Verso 29 y 30. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Verso 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí encontramos 3 ejemplos. Pasaron el mar rojo. Por la fe derribaron los muros de Jericó. Por la fe Rahab era una pecadora, era una ramera, pero por la gracia de Dios ella alcanzó misericordia. No importa cuántos errores hayas cometido en la vida, ven a Cristo. Él te cambia, Él te transforma, Él te llena de su gracia, Él te llena de su bendición, Él te transforma porque su gracia es grande. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Y termino con esto: tu fe triunfa a pesar de los problemas. La fe es igual de poderosa para ganar batallas que para soportar la muerte. Los conquistadores que vamos a hablar de ahorita, que nos menciona el libro de Hebreos 32 al 34, son estos. ¿Y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas cuando eran débiles, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Escúchame bien. Por la fe, dijo Sadrac, Mesach y Abednego: no vamos a adorar a tu ídolo, oh rey, no lo vamos a adorar. Si quieres aventarnos al horno de fuego, nuestro Dios nos salvará. Y si no nos salvare, de todas formas no adoraremos a tu ídolo. Miren, a veces pensamos que nos ponen contra la espada y la pared. Híjole, pastor, ¿qué cree? Es que se me puso tan difícil la situación que preferí mejor ceder. Pongan mucha atención, amados preciosos de Dios. Por la fe ellos taparon boca de leones como a Daniel. Por la fe apagaron el fuego, y cuando salieron del horno que lo habían encendido 7 veces más caliente de lo normal, amados míos, salieron ilesos porque el Señor estuvo con ellos. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Estaré contigo siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te protegeré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Qué impresionante es esto. ¿Cuántas cosas se te atraviesan en el camino y crees que ya no puedes más? Estás pasando por una prueba. Sigue adelante. Tú vas a salir ileso. Vas a salir dice la Biblia que ni siquiera sus cabellos olían a quemado. Nada. Cuando usted se quema, lo primero que se quema es los vellitos que tenemos en las manos. ¿No le ha pasado a las hermanas que cocinan y están cocinando y de repente avienta el flamazo y ¡fum! Ya no tengo vellitos en las manos.
yo no sé si usted se acuerda cuando había los boilers. ¿Cuánto les tocó la temporada, el tiempo de los boilers, no? Que íbamos a la tienda y comprábamos se llamaba combustible, era como un taquete de aserrín con petróleo y lo metíamos en el boiler para bañarnos. El boiler ya no es como ahora, antes eran con esa cosa, metíamos leños, metíamos madera de cualquier clase, basura, todo lo que podía prenderse porque nos íbamos a bañar. Pero de repente le aventaba uno un chorrito de petróleo y ¡fum! Nos aventaba el flamazo en la cara y dice, ¿qué te pasó? Ya no tiene ni cejas ni pestañas, ¿no? Pues porque era la época, no sé cuándo les tocó eso, ¿no? Que tenían que prender el boiler. Y a la hermana nada más, todos los demás son más chavos, todos los demás no vivieron esa época. Nosotros sí vivimos esa época, ¿no? Y era tremendo, amado hermano, pero Sadrac, Mesach y Abednego ni siquiera su ropa olía a quemado, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Amados míos, qué impresionante es esto. Pónganse en pie en esta hora.